Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación de las charlas que hemos preparado para ustedes para ampliar y conocer mucho más de este maravilloso destino que es Egipto. Mi nombre es Angélica Rojas, de pronto algunos ya me conocen, otros de pronto es la primera vez que nos vemos. Soy ejecutiva comercial de The Gallery Travel. Y para mí, pues, siempre va a ser un honor presentarles a una persona que ha sido un guía invaluable en varios de nuestros viajes, el profesor Carlos Arturo Fernández. También sé que muchos de los que están aquí presentes ya lo conocen, ya han estado de pronto en algunos de los viajes con el profesor, han tenido la oportunidad de también escuchar sus charlas y pues obviamente todo el conocimiento que él nos transmite. Pero para los que no lo conocen, pues voy a hacer una breve biografía del profesor para que lo conozcan. Nuestro profesor Carlos Arturo es un destacado filósofo e historiador en el arte colombiano. Obtuvo su licenciatura en Filosofía y Literatura en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y completó dos doctorados, uno en Filosofía de la Universidad de Antioquia y otro en Historia del Arte en la Universidad de Bolonia, Italia. Actualmente, actualmente se desempeña como coordinador del programa de maestría en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Es miembro activo del grupo de investigación sobre la teoría e historia del arte en Colombia y ha sido profesor titular y emérito en la misma universidad, además de participar en la creación de programas de posgrado en artes y en la fundación del Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte. El profesor nos ha acompañado en varias ocasiones y ha enriquecido bastante nuestras experiencias y nos ha ayudado a comprender mejor cada uno de nuestros destinos y especialmente en estos viajes culturales. Hoy realmente pues estamos muy agradecidos de tenerlo nuevamente con nosotros para continuar con nuestras charlas previas al viaje que tenemos programado para el mes de noviembre. Ojalá todos nos puedan acompañar. Y el día de hoy vamos a enriquecernos con este maravilloso tema que nombramos o que titulamos Más allá de las pirámides, un viaje al corazón de lo desconocido. Les recomendamos durante la presentación tener su cámara y sus micrófonos apagados. Si hay preguntas, las podemos ir colocando en el chat y al final las vamos resolviendo, sus inquietudes. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al profesor Carlos Arturo. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, Angélica, muchas gracias por la presentación. Pues es muy grato para mí estar aquí otra vez con Gallery. Son ya muchos años los que me unen a Gallery Travel en estos viajes. Eh, 16 me parece. Eh, y a lo largo de estos años, pues hemos hecho una amistad muy, muy, muy fuerte y hemos compartido muchas experiencias sobre lo que queremos, lo que esperamos, lo que procuramos que sean estos viajes. Yo no me voy a detener mucho en esta presentación, simplemente quisiera insistir en el hecho, pues, de que Egipto es un destino fascinante, como vamos a ver a continuación. La vida y Gallery y me han dado la oportunidad de estar muchas veces en Egipto y seguramente es uno de esos destinos, digamos, que están más cerca de mis intereses y de mis preocupaciones. Adicionalmente, pues debo decir que la relación con Egipto, pues se ha incrementado, la relación académica con Egipto se ha incrementado a partir del hecho de que la maestría en Historia del Arte que coordino en la Universidad de Antioquia, pues ha establecido un convenio de cooperación con una fundación de estudios del Antiguo Egipto de España y eso nos ha llevado pues a hacer una cantidad de programas, una serie de programas sobre egiptología, el último apenas este fin de semana en la ciudad de Jericó, en Antioquia. Entonces, Egipto sí, estoy muy cercano a Egipto en este momento y eso me produce pues mucha alegría. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla que como mencionaba ya Angélica, pues hace referencia al
al tema, pues digamos así, en el que queremos insistir de manera particular el día de hoy, que es el hecho de que existe un Egipto más allá de las pirámides. Eso puede parecer como retórico, puede parecer como redundante y demás, pero en lo que queremos insistir es en el hecho de que con mucha frecuencia la visita a Egipto, el conocimiento de Egipto es muy limitado. Este es un país con una cultura absolutamente impresionante, una cultura milenaria. Milenaria es pues que normalmente hablamos de un periodo de tiempo que se extiende a lo largo de unos 3.500 años, desde el año 3000 antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo, y como se dice a veces, 3.500 años y contando porque cada vez el periodo anterior al año 3000 antes de Cristo aparece como más lleno de cosas, como más interesante, como la base de muchos de los problemas que nos vamos a encontrar después. Entonces vamos a intentar hacer eso, vamos a intentar hacer un viaje al corazón de un Egipto que para muchísimas personas es un Egipto desconocido. Eh, a ver, para que esto me mueva, tiene que ser de aquí. Eh, mm, el Egipto, pues, un poco, pues, nunca sobra que volvamos, pues, a ubicarnos en el mapa, a recordar que Egipto, pues, está ubicado en el nororiente de África, en el oriente del Mediterráneo, con eso pues significa, en el caso concreto de Egipto, pues que tiene un contacto con el Mediterráneo, pero también un contacto con el Mar Rojo y a través del Mar Rojo, pues con el Océano Índico y con todo el lejano Oriente. Es decir, como resulta claro viendo este mapa, pues está Egipto en una posición realmente muy estratégica. Y recordar también el hecho de que Egipto tiene una configuración particular, es un país, digamos, distinto a un país como el nuestro, todo verde, todo lleno de vegetación, etcétera. Egipto es un país que está ubicado en un desierto. En realidad, el Egipto en el que vive la gente, el Egipto en el que puede trabajar la gente, es una franja bastante estrecha a lo largo del Nilo, una especie de oasis longitudinal que se extiende a lo largo de todo Egipto. Y eso, pues, quisiera decir, es una cosa tan impresionante como puede ser decir que Egipto tiene una población parecida a la de Colombia, es decir, un poquito más de 1 millón de kilómetros cuadrados y que la zona fértil es menos de 30.000 kilómetros, es decir, es una superficie muy pequeña que, sin embargo, alberga y alimenta a una población realmente en un crecimiento vertiginoso. La población egipcia, pues, ha crecido especialmente desde los años 80 hacia esta parte, ha crecido, como digo, de manera vertiginosa, se ha duplicado prácticamente, y una ciudad como el Cairo, que en verdad nadie sabe cuántos habitantes tiene, se piensa que quizá en el curso de los próximos 20 años puede duplicar su población, pero cuando digo que nadie sabe cuántos habitantes tiene, es porque no sabemos si tiene 22, 24, inclusive hasta 28 millones de habitantes, y eso duplicado, pues estamos hablando de palabras mayores. En este mapita en esta foto satelital que ustedes ven, el Cairo está ubicado en esta mancha, es esta manchita gris, digamos, que estoy señalando aquí. Ese es el Cairo. Ahí es el Cairo en el punto en el cual el río se divide en dos brazos que llegan hasta el Mediterráneo. Pero bueno, es necesario decir también que todas las cosas más importantes de Egipto van a estar
en buena medida a lo largo del Nilo. Por aquí hay una cantidad de elementos, ahora lo veremos en otro mapita, una cantidad de elementos que son los oasis de este desierto occidental. Digo que Egipto tiene unos más o menos 1 millón de kilómetros cuadrados. Este desierto occidental, el desierto al occidente del Nilo, que es un desierto básicamente de dunas, pues es el 70% del territorio. Aproximadamente 700.000 kilómetros cuadrados son este desierto. Muy importante entonces siempre tener presente la importancia del río. Sobre eso seguramente vamos a tener la experiencia en el viaje mismo, pero posiblemente volvamos sobre ese tema también en las charlas que podamos hacer antes del viaje y las charlas que podamos hacer allá. Como digo, es muy frecuente encontrar personas que piensan que Egipto son las pirámides. Evidentemente, las pirámides son muy importantes en Egipto. No es el único país en el cual se construyeron pirámides. Sí son muy particulares las pirámides que se construyen en Egipto, muy distintas, con un sentido radicalmente distinto al sentido con el cual se construyen, por ejemplo, en el mundo azteca o en el mundo maya. Lo mismo distintas a las que puedan encontrarse en el sudeste asiático, etcétera. Y sobre todo, pues son unas construcciones que han ejercido una fascinación a lo largo de la historia, que han ejercido pues un poder muy grande sobre todo el mundo a lo largo de la historia. Y eso hace que con mucha frecuencia se piense que si uno va a Egipto y le dedica un par de días a ver las pirámides y la Esfinge, pues más o menos, y a dar una vuelta por el Cairo, pues más o menos ya vio lo que había que ver. Y quisiera en esta charla, pues es el objetivo de esta charla, plantearles a ustedes que hay una serie de cosas muy ricas que con mucha frecuencia se desconocen y a las que queremos acercarnos en este viaje. Yo me voy a limitar a cuatro de esos asuntos. Esos cuatro temas son el oasis de Siwa, del que hablaré en primer lugar. En segundo lugar, hablaremos sobre el Museo de la Civilización Egipcia, que es un museo relativamente reciente. En tercer lugar, hablaremos sobre la nueva capital administrativa. Y en cuarto lugar, hablaremos sobre el Gran Museo Egipcio, cuya inauguración completa está prevista para el 1 de noviembre. Es decir, tendremos la fortuna de poder finalmente visitar completo ese gran museo, hasta donde el cuerpo nos alcance, digamos así, porque como voy a decir al llegar su momento, pues es un museo que tiene una superficie total de 400.000 metros cuadrados. El antiguo museo, posiblemente alguien lo conoció, en el centro del Cairo, era el Museo 38, más grande del mundo, y tenía o tiene 28.000 metros cuadrados. Este tiene 400.000 metros cuadrados. El museo más grande del mundo, el museo más grande dedicado a una sola civilización, un museo donde se van a exhibir 100.000 objetos aproximadamente. Hay muchas otras cosas en Egipto que normalmente se desconocen, pero no tenemos tiempo suficiente para entrar en todas ellas. Quisiera hacer referencia sobre todo a un hecho, y es que, pues primero, durante mucho tiempo, pues era frecuente que la gente conociera solo el Cairo y las pirámides. Muchas personas estaban en cruceros que tocaban Egipto, llegaban a Alejandría, llevaban a la gente 2 días al Cairo para ver las pirámides y un poco recorrer la ciudad, y continuaba el crucero. Luego se popularizó, especialmente a partir de los años, tal vez de la segunda mitad de los años 80, se popularizó el crucero, se hizo muy famoso el crucero por el Nilo, y entonces se agregaron esos elementos. Pero inclusive en ese contexto
del crucero por el Nilo, quisiera decir que hay una cantidad de asuntos que normalmente se dejan de lado. Quiero decir que cuando el crucero llega a la ciudad de Luxor, que es lo que era la antigua Tebas, pues con mucha frecuencia la gente visita el Valle de los Reyes, pasa por los colosos de Memnón, que no pueden no verlos porque son tan grandes, pues que están ahí al lado de la carretera, no pueden no verlos. La gente va a ver el Valle de los Reyes, va a ver el templo de Karnak y deja de lado otra cantidad de cosas absolutamente maravillosas, como el templo de Luxor, como el templo funerario de Ramsés III, como la ciudad de los trabajadores en Deir el Medina, como el templo de la reina Hatshepsut y muchas cosas más que están allí, las tumbas de los nobles, el Valle de las Reinas, etcétera, muchas cosas realmente con un interés realmente extraordinario. Pero entonces nos vamos a limitar a esos cuatro elementos que he señalado, empezando por el oasis de Siwa. Siwa está ubicado al occidente de Egipto, en la frontera de Libia, como ven ustedes aquí. Es un oasis que tiene un particular interés histórico sobre el que vamos a hablar. Decía hace un momento que existe una otra cantidad de oasis, el oasis de Karga, de Dakhla, de Farafra, de Bajarilla. Por aquí está ese que se llama el Desierto Blanco, y finalmente el oasis de Al Fayum, que son los más importantes, los más destacados. La presencia de esos oasis en buena medida está vinculado con el hecho de que hay unas depresiones que llegan a estar hasta 150 metros por debajo del nivel del mar. Ese es el tipo de depresiones que nos encontramos en la zona alrededor de Siwa. No es como el Mar Negro, digo, como el Mar Muerto. No, el Mar Muerto está a 400 metros por debajo. El Mar Muerto que está aquí está a 400 metros por debajo del nivel del mar, pero muy importante, y va a tener implicaciones en lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ir a Siwa es fascinante. Ir a Siwa es una cosa maravillosa. Evidentemente, ir a Siwa implica un recorrido que es largo, digamos así, un recorrido que nosotros haremos en dos etapas, una de El Cairo a esta ciudad que se llama Marsa Matruh, donde nos alojamos, dormimos, estamos en la playa del Mediterráneo, y luego al día siguiente vamos de Marsa Matruh a Siwa. Es largo, mejor dicho, está lejos este oasis. No hay posibilidad de ir en avión, no existe un aeropuerto en Siwa. Y todo esto, pues, dificulta el movimiento. Pues, mejor dicho, tiene que ser por tierra, es lo que quiero señalar. Piensen ustedes, pues, que nosotros al menos vamos en un bus con aire acondicionado y demás, y con recursos y lo demás. En su momento, Alejandro Magno hizo ese viaje a pie, a pie y en camello, evidentemente, con un par de compañeros hasta llegar a Siwa a consultar con el oráculo del dios Amón que había allí. En el camino, quisiera empezar por aquí, en el camino, en toda esta costa, digamos que al regreso entraremos a Alejandría, la ida no, eh, mm, porque es más derecha, evidentemente, esta carretera que estamos viendo aquí, pero todo este norte hasta la frontera con Libia sufre en estos momentos, o está sometido en estos momentos, a una transformación realmente asombrosa. Esto es una distancia muy grande, una distancia de más de 200 kilómetros, que está llena de resorts, de ciudades, inclusive de nuevas ciudades, de villas a la orilla del mar. Pero es una cosa, lo veremos en el camino, es una cosa realmente asombrosa, realmente, que es parte de ese
de un sistema de economía que existe en Egipto, que nos puede parecer un poquito extraño, pero que tiene que ver mucho además pues con el patrocinio que ellos reciben, con el apoyo financiero que ellos reciben de los Emiratos y cosas de este tipo. Las carreteras son muy buenas, esto pues es una fotografía de la última vez que yo estuve en Siwa, fue hace 2 años, 2 años y medio. Las carreteras son las carreteras que hace el ejército. El ejército tiene negocios en Egipto, es decir, el ejército tiene industrias, construye carreteras, por supuesto, cobra peajes por esas carreteras y demás. Y en este momento esas carreteras se están duplicando, se están volviendo de, 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 mm, de doble calzada, pues, son carreteras realmente en muy buen estado. Cuando llegamos a Siwa, pues nos vamos a encontrar esto, un oasis que tiene unos 80 kilómetros cuadrados, es decir, en medio de 1 millón de kilómetros cuadrados que es el país, pues es una cosa chiquita, con unos 33.000 habitantes. En Siwa, yo diría que que se pueden señalar cuatro, que vamos a tener básicamente cuatro programas que creo que son muy bellos, muy interesantes, que hay que aprovechar. Ellos son, en primer lugar, el conocimiento mismo del oasis, del pueblo que hay allí, de la ciudad que hay allí, una ciudad que tiene algunos elementos muy interesantes como los que vamos a ver enseguida. Hay un segundo programa que es sumamente hermoso, que es el atardecer, sobre todo en esta época del año, en la época en la que vamos a viajar, en noviembre. Los atardeceres son en general muy bellos. Siempre uno tendría que decir una cosa que, por supuesto, se da siempre, es posible que se dé siempre, y es que pues nadie puede comprar el atardecer, ¿no es cierto? No estamos seguros de que ese día pues haya las condiciones climáticas adecuadas para que el atardecer sea muy bello, pero veremos unas fotos ahora de un atardecer de hace 3 años que nos tocó allí justamente en el mes de noviembre y es una cosa muy bella. En tercer lugar, hay un programa adicional que es la visita de las salinas, que son muy importantes, una cosa muy extraña, pero que además se puede disfrutar, además con un baño en las aguas saladas y demás. Y finalmente, en cuarto lugar, el paseo por las dunas en 4x4, que es también una cosa muy emocionante y muy relajante. Eh, mm, Esto es desierto, evidentemente. El desierto occidental es un desierto normalmente de dunas, como he dicho, pero evidentemente también hay cadenas montañosas como estas que nos podemos encontrar aquí. Al llegar pues a la ciudad, pues lo que nos vamos a encontrar son los restos de una ciudad. Los restos no, nos vamos a encontrar la vida de una ciudad musulmana con sus mezquitas, con sus minaretes, como este que es el minarete más alto de la ciudad. Pero sería interesante también decir que nos vamos a encontrar con una arquitectura realmente muy interesante. Estamos en el desierto, estamos muy lejos del Cairo, muy lejos de Alejandría. Estos son unos grupos digamos, muy peculiares, inclusive étnicamente y culturalmente se distinguen del resto de Egipto. Cuando digo que étnicamente y culturalmente se distinguen del resto de Egipto, quiero decir también, por ejemplo, que aquí nos vamos a encontrar un tipo de construcciones, un tipo de manifestaciones culturales, de objetos, por ejemplo, artesanales, que no encontramos en otro lugar. Esas aguas tan azules, pues ocultan, digamos, un hecho que nos puede parecer extraño, es que esas aguas tan azules son tan azules justamente porque son muy saladas, ¿no es cierto? La salinidad de los lagos de Sigua es más alta que la salinidad del Mar Muerto, por decir alguna cosa.
Entonces, ese tipo de construcciones, ese tipo de arquitectura, que es realmente muy interesante, una presencia de una cosa bellísima que son las palmas datileras. Estaremos en cosecha de dátiles en el final de año, es el momento de la cosecha de dátiles y estas palmeras pues entonces se llenan de racimos, una cosa absolutamente maravillosa. En el conocimiento de Siwa nos vamos a encontrar también una serie de puntos que son importantes. El primero de ellos normalmente es lo que se visita primero porque queda un poco como en la entrada en la entrada de la ciudad, es la llamada Montaña de los Muertos o Montaña de la Muerte. Esa Montaña de los Muertos es una colina de piedra, como que ustedes están viendo aquí, que a lo largo de los siglos, en la que a lo largo de los siglos se excavaron muchísimas sepulturas. Esas sepulturas no son como las del Valle de los Reyes, no es la tumba de Tutankamón, son tumbas de gente corriente. Y eso es también muy interesante. No sé, pues es una invitación a que pensemos también, pues que Egipto es un pueblo. Egipto no son unos reyes o no eran unos reyes, simplemente era un pueblo que tenía sus reyes, pero que tenía sobre todo gente normal que no podía acceder a los servicios de un pintor importante, de un pintor que hubiera hecho obras importantes en otra parte, sino que acudían evidentemente pues a quien estaba en los alrededores. Visitaremos esa colina de los muertos. La mayoría de estas imágenes que ven ustedes aquí, creo no haber puesto imágenes de tumbas pintadas. Hay algunas tumbas pintadas que están cerradas, entonces, pues se las van abriendo a unos, nos las van abriendo a medida que nosotros las vamos visitando, porque es la manera, pues, que tienen también de protegerse. Una cosa que significa, me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, que aquí no va casi nadie, ¿no es cierto? Ese hecho de que los lugares como estas tumbas estén cerradas con llave y que haya un señor que le va abriendo a uno, significa que aquí no hay filas de turistas. Bueno, puede que nos encontremos una fila de turistas el día que vayamos, nadie está seguro tampoco de eso, pero normalmente hay muy poca gente, la gente no viene aquí y una de las cosas que queremos invitarlos es a disfrutar también de ese tipo de paisajes. Muy interesante, como digo, la arquitectura, muy bellas las palmas datileras. Aquí tenemos justamente el pueblo con la colina de los muertos o de la muerte en la parte central. Bueno, interesante este tipo de construcciones, entre otras cosas, porque esto es distinto de lo que nos encontramos en el resto de Egipto. En el resto de Egipto nos encontramos construcciones de adobe que se hace a partir del limo del río. Aquí no hay río, pues el río está muy lejos, entonces los sistemas de construcción son también un poco diferentes. En el centro del Palmeral, aquí en esta parte, está un santuario que vamos a visitar un poquito más adelante. Los lagos, la presencia de los lagos, que es pues tan significativa, que es tan importante. Hay una segunda visita sumamente interesante, sumamente extraña, una cosa completamente exótica, que es la visita de un poblado a raíz de guerras tribales, de terremotos, de incendios, de cosas por el estilo, pues se abandonó. Es esto, se abandonó, queda como los esqueletos de las casas, como las estructuras de las casas. Ahí se hace un recorrido por esta zona que pues nos permite aproximarnos pues a ese mundo extraño que nos vamos a encontrar allá. Pues tenemos también en la visita de esta zona, tenemos la visita al templo del oráculo,
que es lo que señalaba que está como en el centro del palmeral, que está en esta colina. El oráculo era un oráculo del dios Amón. Amón, saben ustedes, era el dios más importante de Egipto, que tenía su centro en la ciudad de Tebas, que actualmente es Luxor, con un templo fundamental que visitaremos también, que es el templo de Karnak, el templo de Amón en Karnak. Bueno, el templo de Luxor también está dedicado al dios Amón. Amón es el dios más importante de Egipto durante mucho tiempo, y aquí tiene un templo y aquí tiene un oráculo que viene a consultar a Alejandro Magno. Estamos hablando del año 330. Alejandro llega a Egipto y, sin detenerse en ninguna parte, se va derechito hasta el oráculo de de Siwa. Puede uno fácilmente imaginar que casi pierde la vida en ese recorrido tan distante. Todas estas zonas se han llamado han sido llamadas con frecuencia el mar de arena. Estas zonas de dunas, ustedes saben, las dunas son simplemente acumulaciones de arena que el viento va moviendo, ¿no es cierto? No hay una montaña sólida que esté cubierta de arena, sino que es un montón de arena que se va moviendo, y que en muchas oportunidades dio cuenta de ejércitos enteros que desaparecieron en medio de las dunas, en medio de una tormenta de arena. Y eso le podía haber pasado a Alejandro si no hubiera corrido con suerte. Él mismo seguramente pensaría que si el dios Amón no lo hubiera protegido. En todo caso, Alejandro llega a este oráculo, entra al templo de Amón, va hasta el santuario del templo de Amón, se encierra en el santuario del templo de Amón durante toda una noche, a hablar con el dios Amón, hasta que el dios Amón le dice, tú eres mi hijo, yo te engendré. Existe esa cosa que se llama en la historia de Egipto, esa historia de que los faraones son hijos carnales del dios Amón. Es decir, que el dios Amón entra en el cuerpo del padre, que se acuesta con la madre, y entonces el niño que van a nacer allá, en este caso, pues Alejandro Magno, entonces se entiende que es hijo, o se afirma que es hijo carnal del dios Amón. Los sacerdotes del oráculo ratificaron que ellos habían oído a Amón decirle eso a Alejandro, y Alejandro va a ser reconocido en ese momento como faraón de Egipto realmente. El santuario está pues en un estado de conservación precario, digamos así. Existe siempre este tipo de construcción que, insisto, es distinta de la que nos encontramos en el resto de Egipto, esta construcción en piedra pues con una argamasa que la sostiene, a diferencia del adobe que se utiliza en los otros casos. Y lo que nos encontramos aquí, como veremos en nuestra visita, lo que nos encontramos aquí es que esa colina del oráculo, pues con el transcurso del tiempo se fue llenando de casas, se fueron construyendo casas cerca del templo, y eso es lo que nos encontramos aquí. Del templo mismo, pues quedan pocos restos. Aquí se pueden notar y se puede comprobar la existencia de este tipo de cosas, como esos dinteles que son característicos de los templos egipcios, pero el resto de la construcción de la colina no es así. Se ingresa al templo, que es este. Hay algunos elementos más que se conservan mejor, como esta serie de puertas que nos encontramos aquí, y se encuentran también, se pueden más o menos vislumbrar unos grabados, unos relieves en algunas de las paredes del santuario donde estaba la estatua del dios Amón. Pues de todas maneras, pues esos pocos grabados nos indican que era aquí el lugar del santuario. Bueno, rápidamente, pues estos elementos que nos encontramos,
viajando por el oasis, pues nos vamos a encontrar otros sitios como esta piscina que es llamada el Baño de Cleopatra. Yo creo que Cleopatra nunca estuvo aquí, pero bueno, se llama de esa manera. Es muy popular también, siempre está lleno de niños, como lo que ven, como lo ven ustedes en este caso. Sistemas de construcción, vean ustedes que son absolutamente étnicos, como decimos a veces, esto no se da en ninguna otra parte de Egipto, construcciones con estos troncos de palmas. Los lagos son salados, pero no todas las aguas del oasis son saladas, evidentemente. Y la presencia de dátiles, como digo, que es una cosa maravillosa y deliciosa, pues en esta época. Detalles de ese tipo detalles de ese tipo de arquitectura. Esta es la estructura del hotel en el que estaremos, en el que nos alojaremos. Quisiera señalar un asunto en este caso. Estamos muy lejos, estamos en medio del desierto, estamos en un oasis y estamos, digamos, en relación con ese tipo de arquitectura, con ese tipo de edificios, etcétera. Entonces, pues no vamos a encontrar aquí un hotel con el lujo de un hotel del Cairo, como es absolutamente evidente. Eh, el siguiente programa, como decía, pues es el atardecer, ir a ver el atardecer en los lagos de sal. Los atardeceres son bellísimos en Sigua, sobre todo en esta época del año. Vale la pena, es una experiencia realmente muy bella, todo ese cielo completamente enrojecido en el atardecer, como en la mañana también está la piscina del hotel. eh, y como ven ustedes, pues está enclavado en medio del desierto. La tercera visita, que digo que es muy interesante en Sigua, es la visita de las salinas. Estos lagos de sal, pues hay una carretera que los atraviesa y demás, y uno empieza a ver estas costras de sal que hay por todas partes y luego pues la producción industrial de sal que es también sumamente interesante y con la posibilidad pues de buscar una piscina. Esta es una piscina digamos así popular podría uno decir, una piscina de estas piscinas saladas, pero pues buscamos otra, buscamos una más pequeña y es muy sabroso, es muy agradable pues ese baño en las salinas. Bueno, rápidamente paso al último programa que creo que es muy agradable, que es el recorrido por las dunas, un recorrido que se hace en unos camperos 4x4 de muy buena calidad, manejados con mucha pericia por parte pues, de estos conductores expertos. Y es realmente una cosa muy agradable, una cosa deliciosa. Este desierto de dunas oculta además, en algún momento en el recorrido, pues nos detenemos para ver los depósitos de fósiles. Ustedes saben que pues toda esta parte del norte de África, en milenios, hace milenios, era un gran mar, un mar que se secó, y al secarse, pues todo lo que había en el mar se convirtió, murió, quedó allí y se convirtió en fósiles y esos fósiles convertidos en polvo los arrastra el aire, los empuja en realidad a través del Atlántico hasta el Amazonas, ¿no es cierto? En gran medida, la alimentación de la selva amazónica viene de estas regiones. Son muy bellas las dunas, pero es muy emocionante este programa pues, de los 4x4 y además, pues allí nos vamos a encontrar que existen también, pues, una serie de lagunas en las cuales es posible bañarse, lagunas de agua dulce, con vegetación de cañas y cosas por el estilo, sumamente
sumamente agradables. Y hay inclusive una cosa como esta, que es el baño, me parece que este es el baño de Marco Antonio, el otro era el de Cleopatra, entonces este es el de Marco Antonio, me parece que es así el juego. Y este tiene una peculiaridad, y es que estos son aguas termales. Eh, Resulta un poco como extraño, pero ahí en medio del desierto hay unas aguas termales, unas aguas calientes, también pues muy gratas en cualquier caso. Bueno, terminamos evidentemente pues todo esto pues nuevamente con el atardecer y con el regreso al hotel, y al día siguiente pues el regreso, la salida de Siwa, hasta llegar a Alejandría, pasando por Marsa Matruh. Normalmente se almuerza en Marsa Matruh, y luego lo que nos encontramos es esto que intenté decir ahora. En el norte nos vamos a encontrar una cantidad de edificios, de construcciones, de auténticas ciudades, de verdaderas ciudades. Cuando digo de verdaderas ciudades, lo estoy diciendo en el sentido literal de la palabra, pues ciudades que tienen su municipio, que tienen su alcaldía, que tienen su consejo, que tienen sus escuelas, hospitales, etcétera, que se han ido creando en esa parte, a lo largo, pues, o estando, pues, servidas por una autopista realmente fantástica, llena de intercambios viales elevados, siempre como los que vemos, como los que vemos aquí cada tanto. Es algo así como cada 3 kilómetros hay un paso elevado, un rompoy elevado, una glorieta elevada y unos puentes elevados que hacen pues muy ágil todo el proceso. En muchos casos son evidentemente casas de recreo como estas que vemos aquí, pero en otros casos pues nos encontramos también con la construcción de conjuntos residenciales que son más grandes, y que evidentemente pues buscan una población más constante. Bueno, hemos vuelto al Cairo después de esa experiencia del oasis, y aquí nos vamos a encontrar, en el Cairo nos vamos a encontrar los otros tres asuntos sobre los cuales les queríamos comentar el día de hoy. El primero es el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Y quisiera insistir en el nombre, eh, mm, porque es muy significativo para ellos este asunto. Esto no es, nosotros con frecuencia tendemos a pensar que una nación como Egipto, pues en realidad, pues presenta el desarrollo de múltiples civilizaciones, una civilización faraónica, eh, mm, la civilización romana, la civilización, digamos, cristiana, la civilización árabe, etcétera, o musulmana, pero ellos insisten en que es la civilización egipcia, es decir, que Egipto es en lo que se quiere insistir es en eso. Egipto no son los faraones, Egipto, o no son solo los faraones, Egipto es todo lo que ellos han sido a lo largo de su historia. Es un museo sumamente moderno. Este es el edificio del museo, un edificio sumamente moderno que fue inaugurado, si no me falla la memoria, en el año 2017, pero fue inaugurado solo parcialmente en el año 2017, una partecita, o algunos elementos. En realidad, la inauguración completa del museo se produjo solo en el año 2022, me parece, cuando se produjo un evento que tal vez muchos de ustedes recuerdan, que fue el desfile dorado de los faraones, cuando se sacaron las momias de los faraones y de las reinas del museo, del antiguo museo del Cairo, en la plaza de Tahrir, en la plaza de la Libertad, en el centro del Cairo, y se trasladaron allí, se llevaron allí. Y entonces, en ese momento ya pues se va a inaugurar el museo, que en el que quisiera destacar, pues hay una arquitectura de una
extraordinaria modernidad, una gran amplitud, un espacio verde realmente muy generoso, con lagos, campos, etcétera, que son también de alguna manera, bueno, no de alguna manera, que son también producto de procesos digamos así, de recuperación de espacio público y de espacio verde en una ciudad que, como digo, tiene al menos 24 millones de habitantes, y que pues se ha caracterizado toda la vida por un desorden urbanístico sumamente grande. Entonces, lo que vamos a encontrar, lo que vamos a ver en esta zona del Museo de la Civilización Egipcia y en la zona cercana de lo que se llama el barrio copto, pues es que barrios enteros han sido desplazados, barrios enteros, una población muy grande, ha sido reubicada en edificios modernos, cosas de este tipo. Quisiera insistir en el hecho de que hasta, por lo menos hasta donde uno puede leer y conocer, han sido procesos muy bien hechos, muy bien llevados, no han sido procesos, digamos así, a través de represión y violencia, de sacar a la gente de su casa, sino que la gente evidentemente ha visto mejorada su condición. El museo tiene pues un espacio muy rico. Aquí inclusive pues tenemos unas reconstrucciones arqueológicas sumamente interesantes en las afueras del museo. Al museo, a la parte propiamente dicha de la exposición del museo, se accede a través de esta especie de túnel. Aquí en este punto donde estamos nosotros, pues es la zona de ingreso, el lobby del hotel. A nuestra derecha está la tienda, a la izquierda la cafetería, etcétera. Y luego se atraviesa pues este túnel para acceder a la sala de exposiciones. Insisto en esto, no es una sucesión de salitas, no es de salitas o de salones más grandes o más pequeños, sino que aquí hay una gran sala, una gigantesca sala en la cual está ubicada, en la cual se ponen allí elementos de todas las épocas egipcias, están puestos de manera cronológica, de manera ordenada, y realmente ofrecen una aproximación muy iluminante a Egipto. Se empieza por este lado, uno ingresa, este es el túnel, uno ingresa por el túnel y se gira en esta dirección, ¿no es cierto? Aquí empezamos por las épocas más antiguas de Egipto y aquí vamos a terminar al fondo en el Egipto, digamos, musulmán, el Egipto de la época de los mamelucos del siglo XIX, etc. Bueno, simplemente como para señalar eso de las cosas más antiguas, estas estelas de piedra en pórfido, pues en este caso una piedra durísima, con la imagen del Horus, que es, o Horus, del dios halcón, que es además es el dios imperial, es el dios del faraón. El faraón es el Horus, que lo ve todo, el Horus que vive en el palacio. Y esto es el palacio. Lo que tenemos aquí abajo, estos elementos son el palacio. Esto es ese palacio que se llamaba el Muro Blanco, que se reconocía con ese nombre de el Muro Blanco. Y así hay una cantidad de objetos interesantes, sobre todo muchísimos objetos que están vinculados con la vida cotidiana, en esta civilización, en esta imagen de la civilización egipcia. Un poco es como decir, la civilización la hace, en último término, la hace la gente, ¿no es cierto? La hace la gente corriente. Esto que tenemos aquí son maquetas de casas, son muy raras, no se han encontrado muchas. eh, mm, y son muy interesantes porque nos dicen cómo eran las casas egipcias, cómo se trabajaba. También estas figuritas que son pequeñas, pues aquí evidentemente hay una fotografía de un acercamiento muy grande, pero son figuritas
que normalmente pues no deben tener más de 20 centímetros de altura, una cosa así, más o menos. En este caso, pues tenemos a este personaje que está esperando la salida del pan del horno, ¿no es cierto? Todo hecho como pequeñas maquetas. Estas maquetas que se popularizaron sobre todo en lo que llamamos el Imperio Medio. Eso es más o menos del año 2050 al año 1750 antes de Cristo, por ahí, por esos años, en esa época del Imperio Medio, aparecen en muchas tumbas, aparecen estas maquetas. Una maquetica de cómo era una casa, de cómo era un barco, de cómo era un granero, etcétera. Después, en época del Imperio Nuevo, también van a aparecer, pero arrancan allí. En este caso, pues tenemos estos trabajadores que traen en estas cestas o en estas vasijas, traen el trigo al almacén. Este es el almacén en el cual se ubica. Bueno, más imágenes de casas, imágenes de barcos, de barquitos, que son de una belleza extraordinaria. A mí, pues, personalmente me fascinan los barcos. Entonces, estos me encantan, me parece que son de una extraordinaria belleza. No se pretende decir que un barco era exactamente así como está aquí, porque entonces no cabía nada, ¿no es cierto? Es una manera también simbólica de representar el barco. Figuritas que se colocan en las tumbas, los llamados ushabti, que son como los sirvientes en la tumba, figuritas que se ponen allí para que hagan el trabajo que le corresponde hacer al difunto. Y siguiendo en ese recorrido, pues nos vamos a encontrar que dentro de la civilización egipcia, entonces se reconoce la presencia también del cristianismo copto. Los cristianos coptos tienen su capital fundamental en el Cairo. eh, el papa de los coptos es Teodoro II, se llama el papa actual. Lo veremos su catedral en el barrio copto que visitaremos también. Pero lo que es interesante en este museo, en ese sentido, es que todo esto está integrado dentro de la misma idea de civilización. Estas también son imágenes cristianas, relieves de figuras cristianas, de monjes, en este caso concreto, los monjes, el monacato. El monacato, pues, es la vida de los monjes. El monacato cristiano occidental aparece en Egipto. Los monjes que después se van a extender en Europa a partir de San Benito de Nurcia, pues esa idea viene de Egipto. Una cosa pues realmente muy interesante que tiene que ver con el mundo cristiano y el mundo católico también, evidentemente, y que tiene sus raíces, que hunde sus raíces en Egipto. Bueno, pero seguramente la joya de la corona, lo más atractivo que hay en el Museo de la Civilización Egipcia es la Sala de las Momias. La Sala de las Momias está bajo tierra, ¿no es cierto? Está en el piso bajo. Hay una escalera a través de la cual se accede. Y en esa escalera, pues perdón, en ese espacio inferior, pues hay un montaje muy bien elaborado, sumamente impactante, además muy respetuoso, en el cual están ubicadas las momias, todas estas momias que fueron trasladadas allí en aquel desfile dorado de los faraones. Importante señalar el hecho de que ahí no se pueden tomar fotos, es decir, no les puedo mostrar fotos, no se pueden tomar fotos, pero ahí está pues desde la momia de los faraones que luchan contra los pueblos,
contra los pueblos invasores. Está la momia de Hatshepsut, de Tutmosis III, de Ramsés II, una cantidad muy grande de momias con explicaciones muy didácticas sobre pues, el estado de conservación de la momia, lo que se ha podido investigar, cómo, de qué murió, lo que se sabe de las causas de la muerte, etcétera. Seguramente lo que más atrae a la mayoría de las personas en este museo de la civilización egipcia, del cual pues sale uno realmente con una imagen pues digamos de que Egipto que es exactamente lo que voy a insistir a continuación. Egipto no son solo cosas viejas, ni mucho menos. Egipto tiene también una apertura, digamos, a lo nuevo, que es sumamente interesante. Y eso lo vamos a ver con lujo de detalles en la nueva capital administrativa. La nueva capital administrativa se había planteado desde hace mucho tiempo, tal vez desde el año de 1980, se había formulado la idea de que era necesario construir una nueva capital. Eh, mm, con eso, sin embargo, quedó un poco como en el olvido hasta el año 2016 cuando el actual presidente, que es el general Al-Sisi, resolvió, digamos, desempolvar la idea e iniciar la construcción de la nueva capital administrativa. Déjenme decir que no es la primera vez que se construyen cosas nuevas en Egipto. Esto es el llamado Nuevo Cairo, construido en el año 2000, una ciudad nueva, una ciudad con zonas verdes, una ciudad construida ya en el desierto, pero con zonas verdes, con fuentes, con una arquitectura moderna, etcétera. Pero nada, digamos, que se compare a lo que va a ser la nueva capital administrativa. Déjenme señalar el hecho de que esto, pues, es una, como es evidente, es una foto satelital del norte de Egipto. Este es el delta. Por aquí no alcanzamos a verlo, pero más a nuestra izquierda está Alejandría y esto es la capital. Esto es Egipto. Las pirámides están aquí en esta parte, que es la parte de Giza. Y la nueva capital administrativa va a ser construida 45 kilómetros al oriente, entre otras cosas, mucho más cerca, digamos, a mitad de camino entre el Cairo y el Canal del Suez, que tiene una importancia, pues, económica, política, estratégica sumamente grande para Egipto. La idea es que pues, se lanzó esa propuesta, ese trabajo quedó una ciudad construida completamente en el desierto, un desierto que en principio es del Estado, entonces, por decirlo de alguna cosa, la tierra no costaba nada, la tierra era no le costaba nada al Estado, la tierra era propiedad del Estado, y se pensó en construir una gran ciudad que debería llegar o debe llegar a tener hasta entre 5 y 7 millones de habitantes. Es decir, una ciudad realmente gigantesca. En la actualidad se ha trabajado en esta primera zona, se ha trabajado en esta primera zona, digamos, más occidental, una zona que de alguna manera pues tiene como la imagen del halcón que está en el escudo de Egipto, y está pendiente pues la construcción de la otra parte. El proyecto es en el sentido estricto de la palabra. Los egipcios tienen siempre como esa característica de que siguen haciendo obras faraónicas. Esto es una obra faraónica. Esto, el costo total de la ciudad es de unos 35.000 millones de dólares. Hubo siempre como críticas y dificultades, pues críticas que señalaban que era muy difícil lograr la financiación de una ciudad como esta. La explicación, bueno, vamos a visitar la nueva capital administrativa para ver cosas
que les voy a mostrar enseguida, que son fundamentalmente fotografías mías. Lo digo como para señalar el hecho de que no es un invento, ¿no es cierto? Eso existe realmente, está allí. Y la explicación que ellos dan sobre este asunto es que en buena medida, siendo que la tierra es del Estado, lo que es más, lo más significativo para la financiación de la ciudad es que la ciudad se financia ella misma, por decirlo de alguna manera, con con las ventas de los apartamentos se financia por lo menos en gran parte la ciudad. Por lo menos esa es la idea básica de este asunto. Proceso ha sido realmente, pues no ha estado exento de dificultades. No tengo que señalar que una dificultad mayúscula fue la pandemia, porque durante un tiempo largo, pues la ciudad quedó completamente frenada, la construcción de la ciudad quedó completamente frenada, pero hasta donde se informa, cada vez hay más gente que vive en la ciudad, cada vez se han trasladado de manera más sistemática los ministerios, las entidades públicas, etcétera. Ya en el año 2023, en febrero de 2023, que fue la última vez que yo estuve allí, en febrero de 2023, ya se anunciaba que cuando nosotros estuvimos, se nos dijo que al mes siguiente el Parlamento se trasladaba allí, que ya el Parlamento comenzaría a funcionar en un edificio que les voy a mostrar, que les voy a mostrar enseguida. Los planos son absolutamente asombrosos, ¿no es cierto? Esto es una ciudad que uno eh, acostumbrado a pensar que en Egipto todo es viejo y destartalado y que el desorden urbanístico y demás, que pues que es como imposible que esto pueda existir, pero van a ver ustedes cosas que están en pie, que han sido hechas, que hablan de la realidad de todo esto que nos encontramos. Una ciudad que tiene un total de unos 700 kilómetros cuadrados. El 70% de los edificios está previsto que funcionen con energía solar. Toda el agua se recicla. Las comunicaciones pues son absolutamente generosas, las vías son absolutamente generosas. En el centro de la ciudad, ahora veremos lo que hay de esto, en el centro de la ciudad hay un gran parque, está previsto un gran parque que ven ustedes aquí, pues todo esto es sembrado, ¿no? Esto es desierto. Esto hay que sembrarlo y hay que cuidarlo y hay que regarlo y todo eso pues que no es nada pues realmente sencillo, por supuesto, pero este parque central, este edificio que veremos enseguida, mide 398 metros de altura, es el rascacielos más alto de África. Y este parque es un parque que es dos veces el Central Park de Nueva York, es el doble del Central Park de Nueva York. Solamente un dato pues que vale la pena como tener en cuenta. Traigo a cuento esto, os pongo esta imagen un poco por estas cosas que todos pues conocemos en Bogotá o en Medellín, pues evidentemente es el viaducto del tren que une el Cairo con la capital, con la ciudad, con la nueva capital administrativa, ¿no es cierto? Y que está en aquel momento, en febrero o marzo de 2023 estaba prácticamente terminado. Esto es un viaducto de 45 kilómetros de largo. Todo es así, todo es de dimensiones gigantescas. La ciudad está construida con las ideas de las ciudades egipcias. La ciudad tiene puertas y las puertas son magníficas. Las puertas son estos edificios que uno podría decir, ¿qué es eso? No sirve para nada, ¿no? Esos edificios sirven para decir aquí empieza la ciudad. Estamos entrando a un recinto, que es un recinto fundamental, que es el recinto urbano.
mezquitas. La mezquita más grande de Egipto es esta. Bueno, creo que no es esta, sino otra que voy a mostrar a continuación. Está construida allí. Y miren los barrios se han levantado, los barrios están efectivamente construidos. Hace 2 años se estaban comenzando a habitar. Yo tengo entendido que ya muchos se han habitado, o que algunos, pues una cantidad importante se ha habitado. Los barrios no es que toda la ciudad sea igual a esto. La arquitectura varía de un barrio a otro, los apartamentos son diferentes, y demás. Existen también villas, seguramente más grandes y más costosas, por supuesto, como estas que vemos aquí. Esto es el diseño de esa zona de la torre de la ciudad, que es el centro financiero, que va a ser el centro financiero internacional de la nueva ciudad, de la nueva capital administrativa. Al lado de ese gran parque. Es un parque que, si no me falla la memoria, tiene como 5 kilómetros de longitud. Un parque en el centro de la ciudad. Quisiera señalar el hecho, pues, de que esto no es que esté en el papel. Esto es la realidad, o era la realidad hace 2 años y medio. El edificio está ya completamente construido. El centro, ya en ese momento, hace 2 años y medio, era habitable. Este centro financiero internacional, pues era habitable. Esta es la iglesia del Salvador. La iglesia copta del Salvador es la iglesia copta más grande del mundo. Ya está terminada, ya está en servicio. Al-Sisi ordenó, seguramente Al-Sisi es un hombre de una estrategia muy grande en el manejo de este asunto de las religiones, que en Egipto durante mucho tiempo fue problemático. Él le da mucha importancia a los coptos, que son entre el 10 y el 15% de la población. Alguien dice que es como el 20%, pero digamos, las autoridades islámicas no aceptan que sean tantos los coptos. Pero bueno, hay muchos cristianos coptos en Egipto, y este es la iglesia copta más grande del mundo, ¿no es cierto? Una iglesia realmente gigantesca. Solamente miren ustedes, pues, el interior. Y digamos, al-Sisi, y el gobierno egipcio, que ha dado la pelea, se ha dado, digamos, la pela de arrancar construyendo completamente esto. Esto no es una iglesia que se hace con empanadas. Esto, como la nuestra. Esto es una iglesia que se hace completa, con una calidad de técnica absolutamente extraordinaria, con una amplitud impresionante. Aquí caben, me parece que 3.000 personas sentadas. Yo creo que insisto, es la iglesia copta, la catedral copta más grande del mundo. Y aquí nos acercamos a esto, que es, ahora sí, es la mezquita. A la mezquita no se puede entrar. No, los no musulmanes no pueden entrar a la mezquita. Pero, de nuevo, pues es una de las mezquitas más grandes. Tal vez es la mezquita más grande de Egipto hasta el momento. Y están los edificios gubernamentales. Este es el edificio del Senado. La construcción es bastante similar a la de que es el edificio del Parlamento. Digamos, el Parlamento es la Cámara Baja, el Senado la Cámara Alta. Con una calidad constructiva realmente extraordinaria. Como yo no podría asegurar que esta vez podamos entrar tan libremente a los edificios gubernamentales. Bueno, tampoco es que uno entre libremente, en el sentido, pues, de que uno llegue solo, pues, y se vaya metiendo donde que no es eso. Pues los turistas llegan a un sitio de acogida donde se les explica qué es la ciudad, cómo funciona la ciudad, cómo se está construyendo, cómo se financia, etcétera. Se hacen las preguntas que uno quiera,
y luego hay un recorrido guiado por la ciudad y lo llevan a uno a todos estos sitios. Yo no sé si ya que el Parlamento está funcionando allá, si uno puede entrar, si lo llevan al interior del Parlamento o no, pero simplemente pues pongo esta imagen para decir que esto es de una calidad constructiva realmente extraordinaria. Quiero decir que efectivamente han hecho una cosa de una calidad excepcional, con muchos vínculos con la arquitectura tradicional, de Egipto. Al fondo de una plaza gigantesca está este hemiciclo, una construcción realmente muy bella, con donde está el recuerdo de todos los soldados egipcios muertos en guerras. Yo no sé desde cuándo, pues me imagino que desde que se tenga pues registro, están todos los nombres escritos allí en este hemiciclo, una construcción realmente de una gran calidad estética. Aquí, pues desde el hemiciclo, pues este de nuestra izquierda es el edificio del Senado, que como digo es más pequeño, y esto el edificio del Parlamento, mucho más grande. Y esto se parece, evidentemente no es una copia de un templo egipcio, pero se inspira en las formas de eso, que son como las fachadas de los templos egipcios, en los pilonos de los templos egipcios. Los egipcios tienen una característica que es muy curiosa, creo yo, y es que todo es lo más grande, ¿no es cierto? Esta es el asta de la bandera más grande del mundo, más alta del mundo. En Egipto muchas cosas son la más grande, la más antigua, la más rica. Esta es el asta de bandera más alta del mundo. Esto está visto desde eso que he llamado el hemiciclo. El Parlamento está a nuestra izquierda, a nuestra derecha están los edificios de los ministerios y detrás del hemiciclo pasa pues el parque, que es esa cosa gigantesca. Cuidar esto, evidentemente, es una cosa impresionante, y allí en ese punto está el Palacio Presidencial. Este es el edificio de la presidencia con una puerta monumental, con una portada monumental. Ya no se pueden tomar fotos en esta zona. A mí me regañaron porque la había tomado, pero me dijeron que no me preocupara, que no la tenía que borrar, pero que no tomara fotos. Entonces, pues sí, por motivos de seguridad, y me imagino que si el presidente Al-Sisi vivía allí ahora, pues con mayor razón. Esto es desde el edificio del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros no es una sala como nosotros entendemos, sino que hay un edificio completo para el ministerio, para el Consejo de Ministros. Y al fondo, pues como ven ustedes, esos edificios que digo que tienen como una inspiración en los templos en los templos antiguos. Y desde ese mismo edificio del Consejo de Ministros, pues esto que ven ustedes aquí, pues al fondo, pues está aquel edificio, el más alto de África, y los edificios que ven a derecha e izquierda son los edificios de los ministerios, que son estos. Y de nuevo, pues quiero insistir en la calidad arquitectónica de este asunto. Aquí no hay improvisación, esto es una cosa extraordinariamente bien diseñada, en la cual además ellos han pretendido poner de presente la calidad del trabajo egipcio. Es también una publicidad que se hace de Egipto. Las vías son amplísimas, las vías son gigantescas, como pueden ver ustedes aquí, y toda la zona verde pues está pues bien cuidada. Está, por supuesto, bueno, hasta que yo la conocí la última vez, la vi la última vez, pues estaba en crecimiento, y le estaban cuidando. Pues todos estos árboles evidentemente son árboles trasplantados, que algunos de los cuales posiblemente no debieron prender, y seguramente los han ido cambiando, pero los jardines son extraordinariamente bien cuidados, como ven ustedes aquí. Una joya, una cosa realmente maravillosa, lo que nos encontramos en esa ciudad. Y finalmente, en cuarto lugar, pues me quiero referir al Gran Museo Egipcio,
que se va a inaugurar el 1 de noviembre, que se va a terminar de inaugurar el 1 de noviembre. Eh, Me puede fallar la memoria, pero creo, y estoy pensando en este momento, lo debería haber buscado antes. Me parece que el Gran Museo tiene 12 salas, de las cuales ya han sido inauguradas 10. Las salas son realmente pues gigantescas. No es que sean salitas, sino que son espacios gigantescos, con con una cantidad de elementos en exhibición. 100.000 elementos, dicen ellos, que se exhiben en el Gran Museo Egipcio. La construcción del Gran Museo, pues, ha sido una obra titánica, una obra que se había planteado también hace tiempos, que luego, pues, con la caída de Mubarak quedó suspendida, con la crisis que hubo después de la caída de Mubarak y el triunfo de los hermanos musulmanes, hasta el golpe de Estado en el que al-Sisi, iba a decir destronó, al-Sisi tumbó al presidente que había sido el presidente de los hermanos musulmanes, que eso fue en el mes de julio del año 2013. Después de esos procesos, al-Sisi recuperó esta idea y empezó a impulsar esta idea del museo. El museo tiene es el resultado de un proceso muy complejo de diseño a través de convocatorias internacionales. Es el proyecto de un grupo nórdico, eh, no estoy seguro, creo que noruego o sueco, de arquitectos. Una cosa pues realmente muy sofisticada. Originalmente se decía que iba a costar unos 500 millones de dólares, acabó costando más de 1.000 o unos 1.000. Bueno, pero cuando la ciudad aquella, la nueva capital administrativa, vale 35, pues aquí 35.000, aquí 1.000 no parecen tanto. De todas maneras, pues es un edificio absolutamente impresionante, siempre con la presencia de la pirámide. Esto está en la zona de Giza. Desde el interior se ven las pirámides. El edificio está previsto para que se vean las pirámides. Esto, pues, evidentemente es un render, pero un poco ilustra el tipo de trabajo que se está realizando allí. Esta parte funciona desde hace tiempo, desde hace varios años, que es la zona de restauración de papiros. Creo que básicamente es la zona de restauración de documentos. Creo que no, pues aquí no creo que aquí no son los talleres de restauración de las momias o lo que sea por el estilo. Y esto está funcionando ya como desde el año 2014, una cosa así por el estilo. Es decir, una parte importante del museo ha venido funcionando desde antes. Hay siempre pues esta imagen que seguramente todos hemos visto, este gran vestíbulo, este gigantesco vestíbulo presidido por la estatua monumental de Ramsés II. Esa estatua monumental estaba ubicada en el centro del Cairo. Se había ubicado creo que desde los años 50, se había ubicado en el centro del Cairo junto a la estación del ferrocarril. Y bueno, fue necesario trasladarla allí. Fue lo primero que se trasladó allí. En realidad el edificio en buena medida se construyó alrededor de la estatua gigantesca de Ramsés, que da la bienvenida que da la bienvenida al público. Digamos, un primer impacto absolutamente fascinante en ese sentido. Sí, la tuvieron que meter de primera por su tamaño. Son muy importantes las luces, es muy importante el uso de la piedra calcita traslúcida, lo que los egipcios llaman el alabastro.
No es alabastro en el sentido propio de la palabra, es una piedra de calcita que seguramente veremos en los talleres de Luxor, una piedra que es muy bella por esa característica translúcida, y aquí ha sido utilizada pues realmente en mucha abundancia. El museo, el Gran Museo, no es un museo realmente de arte. Eh, Bueno, ahí tendríamos que entrar, pues, digamos, como aclarar que, los egipcios ni siquiera tenían la palabra arte, no, ellos no hablaban de arte no estaba la palabra arte en su vocabulario, ni en su escritura, ni nada de esas cosas, pero evidentemente nosotros entendemos que hay un proceso, pues, en el desarrollo de las obras, que es lo que nosotros llamamos, pues, la historia del arte y demás. El antiguo Museo del Cairo en la Plaza Tahrir, en la Plaza Libertad, dentro de unos años, mejor dicho, a partir de la inauguración de el Gran Museo, entrará en obras para convertirse en un museo digamos, como con tres destinaciones, con tres ¿cómo se llama? Es con tres guiones, con tres exposiciones diferentes, una exposición sobre la historia de la egiptología, la historia de la investigación de Egipto, otra exposición sobre la historia del edificio mismo y en tercer lugar una exposición sobre la historia del arte egipcio, donde yo me imagino que lo que van a hacer es que van a poner unas obras, bueno, tienen tantas que no voy a decir que van a poner unas cuantas obras, tienen para llenar todo lo que uno quiera, van a poner obras que muestran pues el desarrollo del el arte en ese caso. Pero lo que llamamos el guión, digamos así, la hoja de ruta de este museo está basada en 5 puntos. El museo tiene una primera área de presentación sobre la tierra de Egipto, sobre el país de Egipto, una segunda área que tiene que ver con el tema de parentesco y monarquía, todas las relaciones que hay alrededor, pues digamos, del faraón y de la sangre divina y todo ese tipo de cosas. Una tercera línea de investigación se refiere al hombre, está definida como el hombre, la sociedad y el trabajo. Una cuarta línea se refiere a religión y cultura, y una quinta línea se refiere a escribas y sabiduría. Entonces, esos son, digamos, como las cinco áreas: tierra de Egipto, parentesco y monarquía, el hombre, la sociedad y el trabajo, religión y cultura, escribas y sabiduría. Lo que hasta ahora no se ha abierto, lo que hasta ahora no se ha expuesto, es el tesoro de Tutankamón. Ya está en exposición, ya se puede ver también, se puede ver esta barca gigantesca que es de Keops. Estamos hablando del año 2600 antes de Cristo, pues estamos hablando de un objeto que tiene más de 4500 años, que fue encontrado tal vez en los años 50, y había sido instalada junto a la pirámide, junto a la Gran Pirámide, en una especie en esto que estamos viendo, esta fotografía es de ese espacio, una especie de edificio que albergaba. Lo único que albergaba era el barco fue trasladado, el traslado de este barco fue una cosa complicadísima y el barco está instalado pues en el Gran Museo. No solamente este, entiendo que hay dos barcos que se realizó la restauración de un segundo que no se veía pues no se veía anteriormente. Y pues como digo, el gran atractivo que va a tener en buena medida el museo es el tesoro de Tutankamón. El tesoro de Tutankamón
exhibe completo, son más de 5.000 piezas las que salieron de la tumba de Tutankamón, se van a exhibir todas en esos espacios. Hasta el presente se han exhibido, se, digamos, han estado pues a la vista del público en exhibiciones y demás, unos 1.800, es decir, tenemos casi tres veces más objetos, o existirán casi tres veces más objetos de Tutankamón en el Gran Museo que lo que hemos visto, que lo que hemos conocido hasta ahora. Pues están, por supuesto, todos los elementos pues, de los sarcófagos, esta máscara fantástica que es seguramente el objeto, uno de los objetos más maravillosos del Antiguo Egipto. Como digo, los sarcófagos eran tres, ¿no es cierto? Y dentro del tercero, más interior, estaba la momia que estaba cubierta o que tenía la cabeza protegida y la parte alta del pecho con esta máscara. Esta máscara, digamos, es hueca, ¿no es cierto? Se la encajaban a la momia o se la encajaron a la momia antes de meterla en estos sarcófagos. Este me parece que es el primer, el sarcófago más interior o el segundo, no estoy seguro, que el sarcófago más interior es un sarcófago de oro puro que pesa 110 kilos, pero bueno, junto a eso, pues nos vamos a encontrar otra cantidad de elementos de la tumba de Tutankamón, como estas imágenes de la propia momia, estas que se llama la capilla dorada, una capilla en madera recubierta de oro donde había una pequeña donde seguramente se ponía una pequeña imagen y luego pues las joyas que cubrían la momia y que son de las cosas más inverosímiles que uno pueda ver, ¿no es cierto? Este pectoral con el escarabajo, con las alas de protección, el escarabajo que empuja el disco solar y las cobras de protección. Y lo que tenemos aquí en la parte de abajo, pues es son los lotos y los papiros. Esto que es la imagen del dios Horus, el dios halcón, que es además el dios de la realeza. Y finalmente, pues este buitre que es la diosa, la representación de otra diosa de la protección, la diosa Buto, que es la diosa protectora del, del Alto Egipto, es decir, a lo largo del río, más en contacto con el desierto, pues ese es el terreno de esta diosa. Bueno, eso era básicamente lo que yo quería mostrarles el día de hoy. Para invitarlos a este viaje, para insistirles en el hecho de que pues, lo que queremos es no quedarnos pues en lo más conocido, en lo más elemental. Y como acaba de poner María Teresa Cortés en el chat, pues sí, efectivamente, mucho ha cambiado en Egipto en los últimos años. Yo había ido a Egipto la última vez antes de la pandemia, creo que en el año 2018. Cuando volví a finales de 2022, quedé asombrado de lo que había pasado en el Cairo, ¿no es cierto? De eso que he dicho, de la recuperación de espacios, la aparición de zonas verdes gigantescas donde antes lo que existía era una arquitectura absolutamente deteriorada digamos, en un estado de la gente viviendo en un estado de miseria total. No, evidentemente, uno podría decir que todas esas cosas, todas esas intervenciones sobre la ciudad siempre tienen problemas, ¿no es cierto?
siempre hay dificultades, siempre hay cosas que pueden estar, digamos, con las cuales pues puede haber conflictos, pero caray, el Egipto durante mucho tiempo vivió en una situación, mucha gente vive en una situación muy difícil. Ustedes saben que en Egipto existe una zona, un antiguo cementerio que en la época de la guerra con Israel, en el año 1967, cuando Israel se tomó la península del Sinaí, pues al Cairo llegaron 500.000 personas del Sinaí, muchas de las cuales se ubicaron allí y empezaron a vivir en medio de las tumbas. Literalmente se apoderaron de las tumbas para vivir en ellas. En los últimos años, pues también esa parte está en proceso, pues, de transformación. Mucha gente piensa que es una cosa muy delicada que a la gente la saquen del cementerio. Eh, Sería bueno saber si es muy atractivo para un niño jugar pelota en medio de tumbas, pero bueno, esos son temas que quedarían pues para mucha discusión. Pero en todo caso, sí, las cosas han cambiado de una manera realmente vertiginosa. Em, Estoy viendo aquí María Teresa dice también que cree que la empresa es Hennegg Hampeng, Arquitectos de Irlanda. Eh, mm, Sí, yo no sé, no sabría, no puedo decir, no podía, no lo sabía. Entonces, muchas gracias a María Teresa por indicar. Bueno, Angélica, te doy la palabra. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esa intervención. Creo que todo lo que tú nos dices obviamente nos culturiza un poco más y nos hace ver esa transformación que ha tenido Egipto y qué es lo que nosotros realmente queremos mostrarles para que pues precisamente nos acompañen a redescubrir este maravilloso destino. Realmente pues queremos invitarlos a que se den esta oportunidad de vivir todos estos lugares, presenciarlos y tener una experiencia maravillosa. Les recuerdo pues que nuestro programa está diseñado para viajar del 4 al 22 de noviembre. Vamos a visitar más de 7 ciudades, 17 noches espectaculares en todos estos lugares que el profesor ya nos ha explicado previamente y nos gustaría que nos acompañen. Entonces, si ustedes están interesados, si ya de pronto tienen algún asesor comercial de la agencia que les brinde la información, pueden comunicarse directamente con ellos, si no, pues a través del chat me dejan sus datos y yo con mucho gusto les envío el programa para que nos puedan acompañar y vivir esta maravillosa experiencia. Muchísimas gracias a todos, gracias al profesor que también por su tiempo, por sus explicaciones y esperamos verlos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias por estar aquí.